Hem vingut a la Sala Sant Miguel perquè demà a les 7:30 hi haurà una exposició, ara ho estan muntant tot, com podeu estar comprovant, que se diu Canvi de Paradigma. I hem quedat amb amb el que col·lecciona totes aquestes obres, que es Juan Redón. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco el nombre de esta exposición, porque sé que tiene mucha historia. Sí, bueno, cuando yo empecé a coleccionar a mediados de los 90, fotografía, yo coleccionaba arte en general y entonces empecé con la fotografía. Y fue una época que coincidió con un fenómeno, que da nombre a la exposición, que hubo un cambio en el concepto de la fotografía, donde muchos artistas utilizaban la fotografía como medio de expresión. Muchos de los que están aquí representados, ellos no dispararon las fotografías. Ellos tenían una idea y contrataban a un fotógrafo que plasmara esas ideas en formato fotográfico. Entonces, muchas, por ejemplo, esta aquí... Esta que tenemos aquí, el sireno, ¿no? Sí, el sireno. Esta es la primera foto que yo compré en mi colección. Y esta, ¿La primera? La primera de mi colección fue esta. Y de hecho, el modelo es el artista que firma la obra y evidentemente no puede estar disparando y metiendo la cabeza en la lavadora. Entonces, este en concreto, que hay más obras suyas, era un artista, digamos que sus conceptos se expresaban mediante el formato fotográfico, pero sin necesidad de ser el fotógrafo que disparase como es lo normal, que un fotógrafo presenta sus obras porque él ha disparado, pero en este caso él utilizaba a un fotógrafo profesional o un fotógrafo que tenía cierta sensibilidad artística para representar su idea en el medio fotográfico. Juan, ahora estamos colgando algunas de las piezas que podemos encontrar en esta exposición, porque tu colección tienes muchísimas más. Tengo muchas más. ¿Cuántas podremos encontrar aquí en esta exposición? Pues unas 60 o 70 fotos ahí. ¿Unas 70? ¿Cuántas coleccionas? Pues yo creo que mi colección debo tener como 300 o 400 fotos. Madre de Dios. Sí. Necesitaríamos un museo para Efectivamente. poner Es más, de hecho, muchas de estas fotos que están aquí, durante un tiempo estuvieron depositadas en el IBAM, que en Valencia, porque del tiempo en el que estuvieron depositadas formaban parte de la colección del IBAM. Y por tanto el IBAM en sus exposiciones utilizaba las fotos como si formaran parte de su fondo, aunque luego especificaban que pertenecían a mi colección, pero primero era, digamos, formaba parte de la colección del IBAM y mencionaban el propietario. Juan, en tu caso, ¿has traído aquí las que tienes más especiales o cuáles has seleccionado para traer a esta exposición? Bueno, algunas son de las más especiales que tengo y otras, pero sobre todo aquellas que se ajustaban a esa idea. Vale. Y de hecho hay mezcla un poco de fotógrafos que evidentemente han hecho sus fotos, pero que o bien han inspirado a las generaciones posteriores, y algunas mucho más tardías que han sintetizado, digamos, toda esa idea que empezó a mediados de los 90. Muy bien. Si te parece, vamos a continuar, porque no vamos a desvelar todas las obras que tenemos en la Sala San Miguel para que la gente mañana a las 7:30 en esa inauguración vengan todos aquí, estén obligados a venir. Efectivamente. Bueno, cuéntanos en esta sección, por ejemplo, ¿qué obras podríamos encontrar? A ver, estas fotos, incluso la del sireno, son del mismo artista que luego continuó para esta pared y corresponden a distintas fases de su obra. Entonces, este artista es cubano, que ha estado durante muchos años viviendo en España, y concretamente en Barcelona, y entonces él ha hecho una reflexión en este caso, de los Mossos d'Esquadra, que en aquel momento estaban empezando, ¿no? Eran una policía reciente, y entonces era la idea de esos policías que parecían que iban a ser como ángeles, ¿no? Entonces él coge chicos de la calle, algunos han sido modelos, pero otros no. Por ejemplo, hay algunos ahí que simplemente los veía por la calle, les gustaba el aspecto. Sí, y entonces pues es un poco una reflexión sobre esa nueva policía que aparentemente tenían que ser así como diferente a otras, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto de homenaje y un punto de ironía o de distancia con respecto a la realidad circundante. ¿Y cuántos años llevas tú coleccionando? Porque comentabas que la del sireno era tu primera obra. Fotografía empecé en el año 93, 94. Hombre, para tener 300 bueno, es que fotografías. Piensa que yo en esa época hacía muchas colaboraciones con artistas,
por ejemplo, con aquellos artistas, sí. Ya sí las vemos. Son Paco y Manolo, ellos, por ejemplo, empezaron a hacer una revista que se llama King, que ya llevan 30 números, y los primeros números yo les pagaba la producción de la revista y a cambio, o sea, pagaba la imprenta y a cambio me daban unas fotos que yo también pagaba. Entonces, claro, cuando tú has estado colaborando durante 5 números con esta revista, pues de repente se te acumulan, y solamente de estos artistas tengo 45 fotos, ¿no? Luego hay otros ejemplos en los cuales pues simplemente ya no he hecho la colaboración y he ido comprando, ¿no? Entonces también, por ejemplo, con Juan Pablo Ballester, aquellas fotos que tenemos, estas se produjeron, o sea, se hizo la copia y se marcó y se hizo en este tamaño, que como veis no son fotos tamaño carné, para una exposición que hubo aquí en Castellón, que fue una de las primeras exposiciones que hubo en el EAC. Entonces el director y comisario le pedía al artista obra nueva, pero claro, no había, el centro no tenía presupuesto para esto, el artista tampoco. Entonces yo llegué a un acuerdo con él, pagué la producción material, él eligió las fotos, yo pagué laboratorio, enmarcado y todo lo demás, y cuando acabó la exposición yo me quedé con una parte, la parte proporcional que correspondía a, digamos, a mi inversión. Pero siempre, digamos que haciendo, que es una palabra que no me gusta mucho, pero un poco haciendo de mecenas productor. Es decir, yo pagaba lo que es el revelado, porque además estas copias son muy grandes, y el enmarcado. Y luego, pues cuando acababa la exposición, pues formaban parte de mi colección. Por eso, esa cantidad tan elevada de obras de fotografías que tengo en mi colección. Juan, y esta exposición la encontramos mañana, es la inauguración. Mañana es la inauguración. A las 7:30 en la sala San Miguel. Claro. ¿Hasta qué día podremos Pues yo calculo, exactamente no sé la fecha, pero estará como 2 meses. Vale, para que la gente pueda venir, que sepa que si no puede venir mañana, que sepan que más o menos durante 2 meses podrán venir a la sala San Miguel a verla. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotras. Encantado.